Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Aquí ya iniciando la transmisión. Ya inició el reloj. Espero que estén muy bien aquí, transmitiendo para ustedes, para los alumnos de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle Dorado, Ensenada. Espero que estén muy bien el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día? Vamos a continuar platicando de lo que es el derecho maya. Eh, en específico ahora hablaremos de sus instituciones de gobierno y de sus instituciones de derecho. Tratar de explicar un poquito lo que es familiar, penal y algo de derecho procesal. ¿Sí? Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues los mayas, ya retomando clases anteriores, sabemos que los mayas en periodos históricos de tiempo se dan en lo que viene siendo el clásico y el posclásico. Es así como que el auge de la cultura maya. En lo que es el clásico, más o menos, por decirlo de alguna manera, ahí lo denominan el viejo imperio maya, que es del año 600 a 900 después de Cristo, y los mayas del posclásico, que ya estamos hablando desde el año 1000 aproximadamente, ahí para que tengan idea. Los del clásico, de los del 600 a 900 después de Cristo, perdón, donde, cuando se desarrollan, o por dónde, en dónde, más bien en dónde, en qué áreas se desarrollan. Se desarrollan principalmente entre Guatemala y lo que hoy es Chiapas. Principalmente, ahí vamos a encontrar estas culturas. Ahora, vamos a tener grandes ciudades. ¿Cuáles son sus ciudades exponentes, por decir, de esta primera fase? De la primera fase, bueno, vamos a tener lo que es Palenque, tengo entendido que Bonampak, entre otras. Pues ahora sí que es la zona de Chiapas. Y ya en la segunda parte vamos a tener lo que son las ciudades que se dan o se desarrollan en el área de el norte, ya para la península de Yucatán, para lo que es Belice, y vamos a encontrarnos con ciudades como Chichen Itzá, como Uxmal, y se hablará principalmente, ya no me voy a meter más a explicar más por ahí. Y ahí se desarrolla esta cultura, ¿no? Se desarrolla en toda esta zona que es Belice, Guatemala, México, y en México entre Chiapas, Yucatán, Tabasco, Campeche. Ahí se desarrollan los mayas, ¿no? Entre los periodos clásico y posclásico. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, ahora, ya teniendo una idea, ya localizándolos en el tiempo, ¿cómo se desarrolla su gobierno o de dónde viene el gobierno de los mayas? Eh, Están encabezados, o lo que son las ciudades-estado, como Palenque, después como Uxmalco, como Chichen Itza, están encabezadas por el Jalach Uinic, o también llamado Ajao. Él es el rey de la ciudad. ¿En qué funciones recaen en el gobernante? Recaen las funciones de justicia, obviamente, que es lo que más nos interesa, las funciones de gobierno, y también es el máximo guerrero y el máximo sacerdote, puedo decirlo de alguna manera. ¿Qué más recae en esta? Bueno, ¿gobierna solo? No, no gobierna solo. Hay órganos de gobierno que le ayudan a las funciones de gobierno. Por abajo del Jalach Uinic, a un lado, tiene, digo por abajo porque pues, obviamente ellos le deben lealtad al Jalach Uinic, hay un Senado o Consejo de Ancianos. ¿Cómo se le llama a ese Consejo de Ancianos? Se le llama el Acuchcap, ¿sí? ¿Esto dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en el libro de Pérez de los Reyes,
Está esquematizado, lo encuentran en las páginas, más o menos en las páginas 50, dependiendo de la edición del libro que tengan, que es la que les recomendé, ¿no? Bueno, luego, a un lado también, ¿quiénes están? Están los denominados tupiles o policías, policías ejecutores. Vamos a ponerlo así, son los ejecutores de las penas, o sea, son los encargados de guardar el orden dentro de la ciudad y cuando se llevan los casos ante el Jalachwinik o ante el rey, ante el Ajao, ellos ejecutan la orden del Ajao. Si se aplica la pena de muerte, un destierro o se lleva la esclavitud de la persona. Por otro lado, vamos a tener lo que es el NACOM, también por debajo del Jalachwinik. El NACOM es el jefe militar o el brazo armado de lo que viene siendo el Ajao o el Jalachwinik. Entonces, esta persona pues, se va a encargar de las cuestiones militares. O sea, aquí encontramos perfectamente delimitados lo que es una función legislativa, una función de consejería y una función policíaca, una función de vigilancia, de guardar el orden, y por otro lado una función militar. Hay tres funciones abajo que tiene Halachwinik. Esta autoridad, pues, está en la ciudad principalmente. Las ciudades, bueno, a su alrededor, para mantenerse a determinadas distancias, están las aldeas. En las aldeas, pues, va a haber jefes. Estos jefes que obviamente le dan o le rinden pleitesía al Ajao, o rey, al Jalachwinik, son denominados Batavs. Los Batavs son, se les denominó con una palabra que casi de origen caribeño, de origen hispano-caribeño, que es la palabra cacique. Entonces los Batavs eran así como los líderes de la aldea. ¿Ellos qué hacen? Bueno, ellos organizan la aldea y representan al Ajau en la aldea. ¿Sí? Las cuestiones menores las va a resolver el BATAP. BATAP que tiene funciones de gobierno y también funciones, bueno, de gobierno, administrativas y de justicia menor. Si los casos son muy importantes, no se queda con el BATAP, van con el Jalachwinik a la ciudad, a que resuelva el Jalachwinik, que es la máxima autoridad, como a equivalente de como si fuera como si se fuera a apelar a algún dictamen de lo que es del denominado, ¿cómo decirlo? El denominado BATAF, ¿sí? Luego, ¿qué más vamos a tener? En la aldea vamos a tener órganos equivalentes. ¿Cuáles son? Por decirlo de alguna manera, ¿qué órganos son? Son, también va a haber un senado local, pero a ese no se le llama Kuchkab, se le llama Akuchkabu, Akuchkabu, pero bueno. Y también hay un equivalente a los tupiles, pero esto se les denomina aculepops, ¿sí? Los aculepops llevan, ejecutan las órdenes del Bataf en lo que viene siendo la aldea. Y por debajo ya del Bataf está lo que viene siendo la popolna o casa del pueblo, o sea, donde llegan y le piden favores al Bataf. Y por debajo, bueno, cuando llevan proyectos, cuando llevan determinadas cosas en específico de la ciudad, está lo que es el director o Ajol Popov. Y a él le reportan jefes de distintas actividades. Esto se podría considerar un antecedente maya de lo que hoy es el cabildo. Algo muy similar a lo que puede suceder en Yucatán. Hoy todavía esta estructura en algunas cosas, en los pueblos pequeños en Yucatán, los que tienen predominancia indígena, predominancia maya,
todavía puede haber este tipo de consejos, este tipo de instituciones. Esto es lo interesante. Ahora, ¿cuáles son nuestras fuentes para entender el derecho maya? Pérez de los Reyes nos menciona que tenemos o la interpretación de lo que vienen siendo los códices, eh, como el códice Dresde, el códice Matrense, el códice de París, entre otros. Ya habrá también documentos posteriores a la conquista y sin duda, que ya lo mencionamos en la clase anterior, que ese también es anterior a ese es anterior a la conquista, que es el Popol Vuh, el libro de Popol Vuh y por decir algunos, que nos ayudan a entender y a interpretar lo que viene siendo el derecho maya. También algunos dirían, o podríamos mencionar lo que es el chilambalam, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Principalmente Popol Vuh, que en sus lecturas podemos dilucidar o podemos entender instituciones o valores que pueden tomarse después como derecho tras la evolución de esto. Bueno, ahora, eh, en torno a la economía, el comercio, que también es regulado o nos da un antecedente de lo que pudo haber habido ahí de derecho mercantil, vamos a encontrar que los mayas tienen comercio con ciudades en el centro de México. Eh, Hay estudios recientes, por arqueólogos de Lina, precisamente, que tratan o estudian esta relación que hubo entre mayas y teotihuacanos. De hecho, llegó a haber o se tienen vestigios en Teotihuacán de colonias mayas en Teotihuacán. Ahí nada más para que tengan idea. ¿Qué quiere decir esto? Que había flujo comercial entre estas ciudades, pues, lo que fue primero el clásico, y después en el posclásico entre ciudades como Chichen Itza y Uxmal, o las ciudades mayas, que pudo haber habido comercio con el centro de México. Pero bueno, ahí sí ya me aventuro a especular. Bueno, ¿dónde podemos ver esta influencia en la ciudad? Primero, ¿en dónde? Bueno, en lo que viene siendo ya del Imperio Nuevo, en la parte del posclásico, la influencia teotihuacana, la influencia tolteca, lo vamos a encontrar en los mayas en las ciudades de Chichen Itza y en Uxmal. ¿Por qué? Porque bueno, hablando de Chichen Itza, va a haber similitudes entre lo que es el Templo de los Guerreros en Chichen Itza con lo que viene siendo también el Templo de los Guerreros en Tula, el templo de los Atlantes de Tula, ¿sí? Porque son estructuras más o menos parecidas. Otro de los mensajeros o de ver este intercambio cultural es la figura de Chacmol. Chacmol es una figura, unos dicen que es tolteca, otros dicen que es de origen maya y otros que olmeca. Bueno, el Chacmol, que es una figura que está acostada, con las manos extendidas, que es un mensajero del hombre a los dioses y de los dioses al hombre, en el cual en esas manos extendidas se ponían ofrendas en esa figura. Esa figura la encontramos tanto en zonas mayas como en zonas toltecas y todavía se ve su influencia ya en la época histórica con los aztecas. En los templos aztecas todavía se encontraba esta figura del chacmol, o sea, ahí se ve que hubo un intercambio cultural entre mayas y lo que vienen siendo las culturas del centro de México. Nada más para que tengamos idea. Bueno, y pregunta, ¿y eso para qué me sirve en derecho? A ver, que es la clásica pregunta de varios de ustedes. ¿Qué hay un antecedente de derecho mercantil? ¿Cómo puede haber comercio si no te pones de acuerdo entre comerciantes primero? Esa es una. Dos, si hay un desacuerdo, primero que haya una mediación entre comerciantes y si no se ponen de acuerdo, se van con el gobernante a que les haga justicia. Ojo con eso. Entonces, de ahí podemos interpretar que hay un antecedente de qué tipo de derecho. Derecho mercantil, pero ahí lo dejamos como antecedente. No que haya un propio derecho mercantil porque no tenemos el documento, ¿verdad?
Vámonos a lo que sigue. Entonces, bueno, eso en cuanto a economía y a derecho y a cuestiones mercantiles. En derecho penal, que sí se tiene certeza, que lo menciona Pérez de los Reyes, tenemos que los mayas sí, son muy severos, pero también buscan algo que es hoy en día una de las instituciones o una de las figuras dentro de nuestro derecho penal, que es la reparación del daño. Ojo con eso. En materia penal, por ejemplo, dependía del delito. Eh, Vamos a poner, en caso de daño en propiedad ajena, se veía si era doloso o culposo, ¿sí? Si es culposo, que obviamente no sé qué, que se cometió la conducta, pero no se querían las consecuencias, ahí a que se condena a la reparación del daño y puede llegarse a la esclavitud. En cambio, si se ve que hay dolo de que se quería la conducta y se querían las consecuencias, obviamente ahí estamos, el castigo pues va a ser la pena de muerte. En otra de las cuestiones, rápido, aquí también yéndonos a derecho penal, eh, ¿qué pasa si ese daño en propiedad ajena se daba? Bueno, bueno, ya vimos la reparación del daño y la indemnización. En el caso, por ejemplo, de una muerte, si es una muerte accidental, ¿qué pasa? Bueno, eh, ¿qué pasa con la familia? Bueno, se condena al asesino culposo, no doloso, a que repare el daño, a que vea el sustento de esa familia, reparando lo que aportaba esa persona para sostener a esa familia. A eso se le condenaba. ¿Y eso cómo se pagaba? Podía pagarse con la esclavitud. Ojo con eso. En el caso del delito de robo, aquí hay algo interesante con el delito de robo. Si a una persona se le encontraba culpable de robo, podía suceder dos cosas. Uno, llevarlo a la esclavitud para que pagara el daño. O dos, para evitar problema este primo delincuente, la familia de esta persona, ya demostrado que es delincuente, podía pagar el daño y resarcir el daño de lo que había hecho esta persona. Y obviamente la persona podía salir libre, con la condicionante de que si volvía a delinquir, ya o se le aplicaba ya la pena de esclavitud de por vida o la pena de muerte, dependiendo cómo hubieran sido las circunstancias del robo. Ojo con eso, eso también. Eh, y bueno, ahí puedo decir algunas. Vamos a hablar un poquito de derecho familiar. Ya en el Popol Vuh pues mencionamos algunas de las cuestiones que veíamos en torno a los valores. Aquí existe en estas figuras de derecho familiar lo que es la protección al menor, la protección a la familia. En las culturas prehispánicas la familia es muy importante porque es como en todo, casi, si no es que en todas las culturas, la familia es la base de la sociedad, por eso se busca su protección. Está prohibido el aborto y se castiga el aborto de maneras crueles. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro de la sociedad, son el futuro de la nación. Entonces, por eso se busca proteger a los niños desde, en este caso, en las culturas prehispánicas desde el momento de la concepción. Bueno, ahí lo vamos a dejar ahí con los mayas. La otra, eh, ¿qué se cuida también? Se cuida eh, ¿podía haber poligamia en los mayas? Sí, sí puede haber lo que es la figura de la poligamia, es decir, el hombre puede tener varias esposas, siempre y cuando tenga los recursos, tenga las ganancias para hacer o para lograr tal empresa. No puede estar solito así nomás él, ¿cómo decirlo? No puede darse así nomás porque sí la figura de ¿cómo decirlo? Esta figura de la poligamia. Tienes que tener los recursos para mantener a estas esposas, para mantener a tus hijos.
los hijos que vienen de esas esposas. La otra cuestión aquí, muy importante también, que vamos a tener, es lo referente, como se protege mucho a la familia, también, bueno, el marido sí puede, tiene cierto control sobre su mujer, sobre su esposa. Lo único que no puede hacer es maltratarla. El que un hombre en la sociedad maya maltrate a una mujer es causal de divorcio, ¿sí? Y hasta causal de que el hombre se quede sin familia. Aparte de que se divorcia, el hombre no tendrá derecho a saber de sus hijos. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ahí te quedas. ¿Por qué? Porque el hombre, aquí existe la obligación del hombre de mantener a su familia, ¿sí? De cuidarla, de respetarla, de honrarla. Vamos a dejarlo ahí. En otra institución, pues obviamente tenemos lo que es el matrimonio. Los matrimonios en el mundo maya no es el matrimonio como hoy lo conocemos, el clásico, el que se da por amor o cuando te juntas con tu pareja de que te quieres mucho y vamos a hacer nuestra vida juntos. No, es muy distinto. Los matrimonios en el mundo maya se arreglan desde la niñez. ¿Cómo se arreglan? Se arreglan con base en el horóscopo. Bueno, cultura según su religión, según sus creencias, ¿no? Sí se ve que el matrimonio puede funcionar en base a que al día en que nació el niño y al día en que nació la mujer. Si los sacerdotes mayas revisan y checan que no hay ningún problema o que no hay ninguna contraposición conforme a los días de nacimiento de los niños, pueden dar su visto bueno a esa unión, ¿sí? Si obviamente no existe el visto bueno, quiere decir que no hay bendición de los dioses y que por tanto deben de buscar matrimonio en otro lado. Vamos a ponerlo así. Bueno, era una manera de juntar a las familias, de asociarlas y pues también obviamente de juntar los bienes de unas familias con otras, ¿no? Ya que están casados, que se da esta relación, ¿cuáles son las obligaciones? El hombre, dentro del matrimonio, tiene la obligación de trabajar el campo, de cazar y arreglar, tener su parcela bien arreglada, llevar los alimentos a la casa, si se dedica al comercio, llevar el sustento a la casa, llevar los alimentos. Esa es la principal función del hombre. En el caso de la mujer, tiene que tener bien arreglada la casa, tener bien a los niños, cuidarlos, cuidar que se les dé educación y tener los alimentos del Señor. ¿Y qué pasa? Bueno, si el hombre no cumple con su función, la mujer puede pedir el divorcio. Si la mujer tampoco cumple con su función, pues el hombre también puede pedir el divorcio en este caso. Entonces, en el mundo maya sí era muy común o se podía ver esta figura del divorcio que en algunos casos, bueno, el divorcio, cuando a un hombre se le tachaba de flojo o de maltratador, bueno, pues quedaba marcado en la sociedad maya. En cambio, a una mujer, si también se le tachaba de floja o que le respondiera mal al marido, que lo maltratara, bueno, pues también quedaba marcada, ¿no? Entonces, sí quedan estas cosas que son interesantes dentro de lo que es la cultura maya. Bueno, eh, vamos a ver, por lo menos creo que aquí creo que aquí el derecho maya lo puedo dejar así visto a manera general. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, pueden revisarlo con Marco Antonio Pérez de los Reyes. Bueno, pues hasta aquí llega la clase del día de hoy y en la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que es derecho azteca. Vamos a empezar a analizar una leyenda de los aztecas o una leyenda relacionada con los aztecas para también en poder entender los valores que impactaban o que ayudaban a crear lo que es o lo que fue el derecho azteca. Bueno, entonces aquí lo dejamos. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandra. Espero que la clase les haya gustado. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y si no, vía mensajes
o participación en los foros en el Blackboard. Estamos en contacto. Cuídense mucho.